tenemos muy arraigados esos conceptos de capacitismo, ¿cierto? Y entonces, si no ves, entonces no sabes, ¿cierto? Por ahí el refrán dice que el que no sabe es como el que no ve, ¿cierto? Entonces, a veces me encontré en el ejercicio de la profesión, cuando litigaba, personas como que pensaban como, bueno, sí será capaz, sí, de pronto sí podrá Sí sacar sabe. la papa del sancocho, ¿cierto? Como se dice por ahí. Y es eso, o sea, son esas barreras actitudinales donde a la persona con discapacidad se le menosprecia su conocimiento. Mauro, vos sos abogado y comunicador social. En el contexto nuestro, ¿qué barreras enfrenta una persona con discapacidad visual a la hora de querer formarse? Bueno, lo primero es que casi siempre se ha asociado la discapacidad con temas de pobreza y en muchos de los casos confluyen esos dos aspectos, ¿cierto? Discapacidad y pobreza. Y en el contexto colombiano, la educación en este momento es un lujo, es un verdadero lujo. Pero digamos que cuando se supera un poco y a raíz de lo que se está haciendo a nivel de universidades públicas, eh, puede accederse a temas de educación superior. Lo otro es que la persona sí tenga la voluntad de quererse formar y no solamente referido a su persona, sino al apoyo familiar. Es decir, que desde pequeño la familia le inculque esa necesidad de formarse, esa necesidad de educarse para poder trascender en la sociedad. Una vez superado ese escollo, que creo yo que es uno de los más importantes, la persona tiene que enfrentarse a otro tipo de barreras, que son las barreras actitudinales por parte de la comunidad académica, no solamente en el aspecto de universidades públicas, sino también en privadas, sobre todo en las privadas, donde los círculos académicos, los profesores, los directivos, a veces, porque no es en todos los casos, pero a veces no están dispuestos a admitir una persona con discapacidad visual porque dicen no estar preparados. Eso es una barrera actitudinal que por fortuna se ha ido superando, pero aún nos falta mucho. Y cuando una persona con discapacidad visual accede a la educación, ¿qué tipo de herramientas utiliza para lograr formarse en una carrera? Por fortuna ya hoy tenemos de lado nuestra la tecnología, entonces los estudiantes ya pueden acceder a las tecnologías de apoyo o tecnologías de soporte como también se llaman, como lectores de pantalla, magnificadores de textos, escáneres, que facilitan la lectura y por ende el aprendizaje con los documentos en formatos digitales. Pero no hay que olvidar el tema del braille, que para una persona ciega me parece que es imprescindible que desde pequeño se le inculque el gusto, más que la necesidad del gusto por el braille, porque pues ya necesidad estrictamente hoy en día, como lo acabo de decir con las tecnologías de soporte, hay personas que dicen no necesitarlo. No necesitan el braille. Exacto. Pero me parece que sí, es una herramienta válida para acceder al conocimiento, para, para que la persona pueda tener un proceso completo de aprendizaje, porque no es lo mismo cuando uno lee que cuando uno oye. Mauro, ¿qué es el braille? Para alguien que no sabe, que nunca ha visto una hoja de papel escrita en braille, ¿qué es el braille? ¿Qué tipo de sistema es? Bueno, el braille es un sistema de lectoescritura para personas ciegas que está conformado por un código de 64 posibilidades, de 64 puntos, es decir, que se hace, digamos, de la manera más manual, se hace con una regla, ¿sí? Que se llama pizarra, donde la pizarra tiene unos orificios que se llaman cajetines. En los cajetines hay 6 puntos, hay un molde de 6 puntos, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. De esos 6 puntos salen combinaciones hasta de 64
letras. Con ellos se hacen las letras, pero aquí hay que aclarar que las letras en braille no tienen la forma de las letras en tinta, porque por ejemplo muchas personas creen que entonces la A en braille es como una A en alto relieve. No, es una cosa totalmente distinta. Por ejemplo, la A es el punto 1, volviendo a los 6 puntos del cajetín de la pizarra. La A es el punto 1 de la derecha a la hora de escribir. Como la persona lee por el otro lado, es decir, voltea la hoja, entonces ese punto le va a quedar a la izquierda, ¿cierto? Entonces una cosa es escribirlo y otra cosa es leerlo. Este sistema lleva más o menos 200 años en el mercado, y digo en el mercado porque pues ya se puede comercializar, ¿cierto? Fue, digamos, perfeccionado por una persona ciega francesa, el señor Louis Braille, que a partir de un accidente que tuvo en el taller de su padre, trató de perfeccionar un sistema que ya se había inventado otro señor y lo adaptó a su vida diaria. Y a partir de ahí, las personas ciegas pudieron acceder tanto a libros impresos en braille como a escribir sus propias cosas. Entonces, Mauro, digamos, en la actualidad hay una convivencia entre distintas tecnologías, antiguas como el braille y las modernas, para las personas con discapacidad visual. ¿Cuál es la mejor forma en que esas tecnologías pueden convivir juntas? Porque vos decías que el braille sigue siendo importante, para el aprendizaje es importante. ¿Cómo lograr mantener el braille vivo entre la comunidad de personas con discapacidad visual? Aquí hay que tener en cuenta un aspecto y es el tema de costos. Hay empresas en el mundo que están tratando de rescatar el braille y de integrarlo a esas nuevas tecnologías. Tenemos, por ejemplo, los anotadores, que son como especies de tablets, en el cual por medio de una tecnología se refleja el braille en la pantalla. Esto podría ser muy útil si se masificara, podría ser muy útil porque, por ejemplo, una persona para leer en su sitio de trabajo, en su estudio, podría simplemente, con el uso de una tablet, un dispositivo del tamaño de una tablet, podría acceder al braille. Porque el gran problema del braille es, primero, la extensión. Es muy voluminoso. Y segundo, el tema de la impresión. Porque las impresoras braille son todavía elementos casi que de lujo. De hecho, la universidad cuenta con una y es casi que la única que está funcionando en la ciudad. Porque hay otras, pero por no saberlas usar, se dañan, se deterioran o salen de funcionamiento. Entonces, la idea sería masificar ese tipo de tecnologías que, como les digo, es bastante costoso, para que la persona pueda utilizar la tecnología, pero a la vez siga usando el braille. Y precisamente, Mauro, con miras a que las personas con discapacidad visual tengan una integración tanto a nivel educativo como profesional, ¿cuáles serían estrategias que podrían implementar las ciudades, las empresas, las instituciones educativas para fomentar esa integración? Yo creería que la adopción o no tanto la adopción, porque ya las políticas públicas las hay, ¿cierto? Yo iba a decir que la adopción de políticas públicas, pues es que ya las políticas públicas existen, solo que habría que implementarlas de una manera total para que parte del presupuesto para el rubro de discapacidad en los entes públicos se pudiera dedicar como a una dotación de este tipo de tecnologías para volver a estimular el braille, porque como te decía ahora, los pelados más jóvenes están despreciando el braille, están diciendo, ¿para qué? Eso ya pasó de moda, eso no me sirve, no me gusta, porque me parece más fácil sentarme a oír un documento. Entonces, habría que estimular desde, no sé, desde los diferentes estamentos de la sociedad, el ente gubernamental, las universidades, incluso hasta los empresarios, no sé, para que ese tipo de tecnologías puedan integrarse y volver a rescatar el braille.
hay que hacer mucho trabajo con los profesores y con la familia. Obviamente con el pelado y la pelada, ¿cierto? Pero complementarlo con lo que se haga con los profesores y con la familia, de decirle esto es importante. Y es que, claro, no solamente le pasa a las personas con discapacidad, los pelados sin discapacidad hoy en día, si escriben a mano, escriben con letras feísimas, ¿cierto? Porque es que como ya todo es en el teléfono, en el dispositivo, eh, yo creo que hay que rescatar esos métodos porque en algún momento el dispositivo te falla. Entonces, ¿cómo te vas a comunicar? ¿Cierto? Entonces, es importante tenerlos ahí, o sea, no digamos despreciar la tecnología, porque como decía al inicio, en nuestro caso, por ejemplo, ha sido de gran ayuda, pero sí saber que hay otras cosas y que puedo aprovecharlas en el momento en el que el dispositivo no esté disponible. Entonces, es como ir de la mano entre, no sé, escuela, familia, estamentos de la sociedad, para hacerle entender a los jóvenes que la escritura análoga todavía funciona y que siempre va a funcionar. A mí el braille pues me ha servido siempre desde pequeño para todo. De hecho, el año pasado pues tuve la oportunidad de publicar una antología de cuentos y lo traigo a cuento porque digamos que desde pequeño tuve la inquietud de escribir y en los primeros años de colegio lo hacía en braille, ¿cierto? Ya hoy en día pues se hace en el computador por facilidad y por un tema ya pues como de comodidad, pero en ese tiempo lo hacía en braille. En la parte de atrás de los cuadernos me ponía pues como a relatar historias del día a día, de lo que me iba pasando, de cualquier tipo de cosas que le pasan a un adolescente. Y entonces cuando ya estaba en clase y estaba copiando así a la carrera cosas que el profesor dictaba, entonces ya llegaba la parte del cuaderno en la que estaba el escrito, ya como que me embalaba porque, pues madre, me acabó el cuaderno. Pero bueno, digamos que el braille me ha servido para todo, o sea, para estudiar, para expresarme, para entender, porque yo soy de los que me gusta más, digamos, tengo una exposición, tengo algo que transmitir, me gusta, si tengo la posibilidad de tenerlo en braille. Mauro, y a nivel profesional, vos como abogado, ¿con qué barreras te has enfrentado a la hora de ejercer tu profesión? Sobre todo barreras actitudinales. Hay personas que todavía, pues, en general con la discapacidad, ni siquiera tanto por la discapacidad visual, aunque sí, aunque pasa mucho con el tema de discapacidad visual, eh, son las barreras actitudinales que a veces la gente transmite pensando que la persona con discapacidad no es capaz. ¿Qué invitación le haría vos a la gente a la hora de interactuar con una persona con discapacidad visual? O sea, cómo actuar, qué tipo de cosas hacer, qué no preguntar. No, antes por el contrario, yo creo que tiene que preguntar. Si no sabe, pregunte, porque no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan, como le decían a uno en la universidad. Dentro de las personas con discapacidad visual, pues obviamente está todo tipo de personas, ¿cierto? Habrá el que no le guste hablar, el que no le guste responderte preguntas, el que se enoje, pero hay otros relajados que dicen, no, venga, hablemos, hablemos. Entonces, la invitación que yo hago en todos los espacios, incluso cuando trabajé con una de las empresas de transporte de la ciudad, eh, es esa, es pregunte. Si quiere ayudar, hágalo, pero primero pregunte. Pregunte cómo puede hacerlo, porque a veces la gente quiere ayudar, pero no sabe cómo. La gente quiere colaborar, pero dice como, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo necesita? ¿Será que se siente mal? ¿Será que no? Entonces, lo primero es eso, pregunte. Y a partir de ahí se va derribando esa barrera actitudinal de los prejuicios que tenemos del aula. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en este Café Diverso, por presentarnos tu libro de cuentos. Con todo gusto. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en una próxima entrega de Café Diverso. Buen provecho. Muchas gracias.